Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. Usted no está enamorado de mí, sino de una mujer misteriosa, la mujer de un sueño. Junichiro Tanizaki. Hola, muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos están escuchando. Qué gusto saludarlos. Soy Roberto Ruiz y estoy sumamente honrado de acompañarlos en esta nueva entrega de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Y hoy, además, con una invitada, como siempre, espectacular, de lujo y honrado también de poder participar contigo, Ana Clavel, autora mexicana indispensable, por supuesto, en las letras contemporáneas de nuestro país, sobre todo por la versatilidad de tu pluma, Ana. Novela, cuento, ensayo y por supuesto, y antes de saludarte formalmente, permíteme dar tu palmarés porque hay que reconocer el talento y hay que reconocer a la gente que debe ser reconocida. Solo por mencionar algunos de sus galardones, tenemos que mencionar el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por su libro de cuentos Amorosos de Atar, el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Las ninfas a veces sonríen, el Premio de Novela Corta Juan Rulfo de Radio Francia Internacional por Las violetas son flores del deseo, además de haber sido finalista del prestigioso Premio Internacional Alfaguara de Novela por Los deseos y su sombra. Esto dentro de otras distinciones que seguimos, Ana, se nos acaba el tiempo, pero valdría la pena nombrarlas en otra ocasión. Ana, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy contenta de acompañarlos y estar contigo, Roberto. Es todo un honor. Muchas gracias. Al contrario, y para hablar de un personaje muy particular, un personaje que tiene que ver también con lo que tú has decidido escribir, con la forma de literatura que has decidido exponer. Yo te preguntaba al inicio de este podcast, porque estaba checando que pronunciara correctamente lo que tengo que pronunciar, y te hablaba de Junichiro Tanizaki, y tú me hacías una aportación muy interesante sobre su nombre, ¿no? Sí, te decía que muchas veces se le menciona al revés, Tanizaki Junichiro, porque como sucede en otras culturas y en otras lenguas, por ejemplo, los húngaros acostumbran presentarse primero por el apellido, Nagy, Peter, por ejemplo, ¿no? Okay. Y en este caso, pues es primero darle posición primordial a la familia, ¿no? Al apellido de la familia. Eso te habla de una tradición y los japoneses pues cargan una tradición de siglos, de refinamiento y justo por ahí vamos a abordar algo de Junichiro Tanizaki o Tanizaki Junichiro. Pues siendo respetuosos de las tradiciones como son también los asiáticos, entonces Tanizaki Junichiro. Y vamos a hablar justamente del tatuador, de su primer cuento publicado y el que lo hace famoso, reconocido prácticamente de inmediato y que tiene que ver, ya lo estaremos relatando un poco más adelante, con el tema del erotismo, de la sensualidad, en este caso plasmada a través de la piel y todo lo que tiene que ver con estas tradiciones japonesas. Pero en tu caso en lo particular, Ana, y literariamente hablando, ¿cuál crees que sea el lugar que ocupa este género en nuestro entorno? El día de hoy, en pleno 2022, ¿es natural ver a alguien leyendo temas eróticos o sigue siendo un tabú para muchos? Las dos cosas. Es mucho más natural porque ha habido una apropiación del cuerpo y hasta cierto punto una comercialización del cuerpo, el sexo y el deseo, al grado de que, bueno, para muchos es casi prácticamente un nuevo dios, pero a la vez también desata muchos tabúes, muchas restricciones. Todavía seguimos siendo cuerpos encarcelados por nuestras mentes, por nuestros prejuicios, y por allí es complicado porque se dan las dos situaciones, ¿no? Sobre todo en sociedades puritanas o de ambigüedad moral, ¿no? Que se fingen de un modo y por lo bajo actúan de otra manera. Pero me gustaría comentar una frase que para mí es cardinal, ¿no? De Paul Valéry, el poeta francés Paul Valéry, que justamente dice que no hay nada más profundo que la piel. Entonces, pues por allí podemos entender un poco de la importancia del tema y también en relación con el cuento de Tanizaki. Correcto. Y de aparte, ahorita que hablabas el tema de los puritanos o del comentar sobre que sigue siendo tema tabú, creo que caemos en el peor escenario, que es el hablar o enjuiciar incluso desde el desconocimiento, porque muchas personas hablan o piensan del erotismo y hacen comparativo, por ejemplo, con el libro vaquero, con ese tipo de textos que nada tienen que ver y definitivamente, híjole, es
horrible caer en ese tipo de comparaciones desde el desconocimiento, ¿no? Sería la primera invitación a conocer este método literario antes de siquiera abrir la boca. Pues sí, sobre todo porque yo creo que una de las funciones que tenemos al estar aquí es aprender, es conocer, ¿no? Y sobre todo conocernos. De esta manera, pues creo que también entendemos de pronto los fantasmas, los claroscuros, los monstruos que también llevamos dentro, ¿no? Nuestras sombras. Y por aquí justo el tema de las sombras que ha sido también tratado por Tanizaki, ¿no? Hay un ensayito precioso que se llama Elogio de la sombra, donde habla de la penumbra, de esta mirada tamizada que caracteriza mucho a la cultura japonesa, ¿no? Entonces, por allí esa posibilidad de vernos como otros, de escudriñarnos y de pronto descubrir pasiones, deseos, que luego se califican como perversos, pero en realidad hay que recordar que la palabra perverso tiene que ver más con lo que se sale de un cauce, de lo normal. Pero en realidad perversos somos todos, y no nada más porque lo diga Freud en alguna frase ya muy sonada, sino porque siempre vamos a encontrar formas del deseo particulares, personales, íntimas, que no forzosamente tienen que ver con las de los otros, ¿no? Y por allí, pues, se da esa peculiaridad del deseo y de asumirlo de una manera más íntima. Y eso nos permite la literatura de calidad, la literatura erótica de calidad como es la de Tanizaki. No, y hablando como individuo, al final de cuentas, lo que para una persona puede ser erótico, sensual, para otra puede ser muy, muy distante definitivamente, y hay que explorar definitivamente este tipo de textos. Pero Ana, hay críticos que han emparentado varios de tus textos con el autor, con Tanizaki. El texto que hoy nos tiene reunidos, obviamente, el del tatuador. ¿Qué nos puedes decir de él para quien no lo conozca? ¿Cuál sería una buena manera de entrar a su obra? Sabemos que es un japonés de clase acomodada, que durante su vida tiene ahí un acercamiento con la clase media-baja, que esto lo lleva a un tema de humillación, y desde esa visión o desde esa postura es cuando narra o empieza a narrar ese tipo de textos, ¿no? Pues en principio hay que recordar que es un autor que nace en 1886 y muere en 1965. Entonces estamos hablando de que nace a finales del siglo XIX y pues por supuesto la dinámica social que le tocó vivir fue muy diferente, ya no digamos a nosotros, sino a los propios japoneses de la actualidad. Entonces en ese sentido, pues sí, la cultura japonesa suele ser muy tradicional, aunque también se abre mucho a la modernidad y a las tecnologías y todo, hay un trasfondo profundamente tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, como bien señalas, haber nacido en una clase más privilegiada y a la vez haber tenido contacto con, bueno, de hecho se enamora por allí de una mujer de otra clase, y en ese sentido, como bien señalabas, ¿no? Se caracteriza su manera, su poética por tratar también temas que tienen que ver con la humillación, y es justamente uno de los motores que van a entrar a jugar en el cuento que comentamos, el de El tatuador, que por cierto, El tatuador es el título que se le da en forma de relato, de la traducción. Pero el tatuador, y aquí lo tengo apuntado, se dice Orishi en japonés. Tanizaki titula a este cuento de 1910, que es como su primera publicación importante, Shisei. Y Shisei es otra cosa. Estuve revisando porque también la película a la que da origen este relato, que se realiza en 1966, se titula Tatuaje, que es Irezumi en japonés, que significa literalmente introducir tinta. Entonces, ninguno de los títulos le hace justicia al origen, que en realidad en las dos traducciones están como lejos hasta cierto punto de lo que escribió realmente Tanizaki, porque el significado de Shisei, que es el título original en japonés, tiene que ver con lo que se conoce como una actitud corporal a la hora que te enfrentas al enemigo. Y entonces se puede asumir en el tatuaje también, en el tatuador, porque él emprende una labor en la espalda de la mujer, esta hermosa, a la que quiere dotar de un poder especial, pero tiene que concentrar como toda su energía para justo lidiar
con esta labor. Y a la vez también la mujer tatuada tiene que tener otra actitud para poder asumir esta suerte de batalla que se da sin que haya realmente una agresión digamos, violenta, ¿no? Porque sí hay una agresión a la hora de imprimirle en la espalda esta imagen, pues, de una araña, que justamente es el motivo tan fascinante que nos permite pensar en el erotismo como una suerte de enmarañamiento, de caer en una red. Y aquí hay una cuestión fascinante de Tanizaki, porque convierte el cuerpo de la mujer en una suerte de telaraña. Es una misión, si me permites el comparativo, que están enfrentando los dos, cada quien desde su trinchera. Él en este empoderamiento a través del tatuaje, pero ella también el resistir el trabajo, la ardua labor que él narraba en el libro, que muchos hombres no toleraban el dolor físico. Y en este momento ella sí lo puede hacer. Se le advierte, ¿no? Oye, va a pasar esto, vas a enfrentar grandes dolores, pero al final de cuentas el fin va a justificar todos los medios. Exacto. Y bueno, por allí se habla de que en buena parte de la literatura de Tanizaki se concibe a la mujer como una suerte de femme fatale. Uh-huh. Y fíjate que ahora leyéndolo con estas revisiones de género, del empoderamiento, como mencionabas, esta palabra que todavía me hace extrañeza, pues se oye rara todavía, por lo menos para mis oídos. O sea, todo el poder que puede concentrar, ¿no?, ahora las mujeres. De pronto yo decía, pues lejos de pensar que Tanizaki es un autor que está únicamente concentrando la mirada patriarcal, tradicional de objetualizar a la mujer, en realidad estos autores como Wilde, el propio Bataille, el propio Nabokov, hay una manera en que uno podría leer que en realidad están respaldando todavía más, ¿no? Le están confiriendo un poder extraordinario a la mujer. Claro, a lo mejor con esa mirada sobre todo masculina, tradicional, pero en realidad son mujeres poderosas, también terribles, ¿no? También les ponen esa adscripción de demonios, y por ahí es quizá donde uno los podría un poco cuestionar. Pero en realidad hay un tributo a la mujer como un ser superior y como, ahora sí que una suerte de diosa, ¿no? Y de hecho, bueno, en el cuento de Tanizaki, cuando justamente el tatuador sí, ¿no? La manera en que termina también toda la historia, por lo que será maravilloso que nos la compartas leyendo. Es espectacular, definitivamente vamos a adentrarnos en ella, pero hablando del proceso y hablando del erotismo, la novela erótica tiene muchísimas ramas y una de ellas es el fetichismo. Y en esta búsqueda incansable que tenía el personaje de encontrar a quien merecía esta suerte de poder, esta suerte de empoderamiento, es que no encuentro otra palabra que pueda sustituirla en este caso en lo particular, lo logra encontrar a través de un pie. O sea, únicamente un pie es quien dice, no necesito ver más. El dueño o la dueña, en este caso, de este pie, es quien he estado buscando durante años. ¿Qué representa este pie en esta novela? ¿El fetichismo qué papel juega también ahí? Pues habría que recordar que todos los seres humanos siempre estamos buscando como reemplazos del placer. Si uno piensa, por ejemplo, que muchas de las búsquedas personales tienen que ver con imágenes primeras de lo que nos proporcionó placer, ¿no? Como puede ser el seno materno, alimentarnos. Por allí empieza justamente todo este principio del placer. Y en ese sentido siempre nos relacionamos con una parte del todo. Somos incapaces de fundirnos con la totalidad hasta el momento en que ya entramos quizá a otra dimensión, ¿no? Como la que en un momento determinado pueden permitir ciertos alucinógenos o los estados de meditación, etcétera. Bueno, también incluso el appétit mort, ¿no? El orgasmo, ¿no? Que te lleva a otros niveles de conocimiento. En fin, siempre hay una búsqueda de trascendencia y también de un más allá que Bataille menciona como el más allá erótico.
y que en cierto sentido puede ser no solamente la muerte, sino también una trascendencia con lo sagrado, con lo que nos vincula con la divinidad, con lo que cada uno entiende como eso. Y en ese sentido, salvo en esos momentos de fundirse con la totalidad, en realidad está nuestra manera de acercarnos a través de fragmentos, y por allí entonces el universo nos va entrando de a poco, ¿no? Y en ese sentido, el papel del fetichismo es que en realidad todos de alguna manera somos fetichistas. Lo que pasa es que nos lo manifestamos de diferentes maneras, ¿no? Cuando coleccionamos... O no lo reconocemos o no podemos identificarnos cómo. Exacto, porque luego hay por ahí cargas negativas, ¿no? Como con la palabra perverso, siempre pensamos que es algo negativo, ¿no? De manera general, pero es como te decía, ¿no? Perverso, cuando uno revisa su origen etimológico, quiere decir justamente aquello que se sale del verso, ¿no? Del versum, del cauce de un río. Y entonces te desvías un poquito, pero eso no significa o mucho, pero eso no significa que en sí sea malo. O un aspecto negativo. Exacto. Y ahorita en la búsqueda de sobresalir o de ser único, original, pues podría ir perfectamente de la mano. Exactamente. Entonces son ahora sí que inusitados los caminos. Y en ese sentido el pie, pues en el cuento del que hablamos, representa una parte de esa belleza sublimada que está buscando el tatuador y que lo hace entender que esa mujer que es dueña de tal pie, pues tiene en su espalda el lienzo perfecto para plasmar la obra de arte más sublime que le representa toda la vida y en la que va a entregar una relación muy particular que él tiene también para infligir el dolor a través del tatuaje y también pues de disfrutarlo, ¿no? Y él narraba también, por supuesto, la conexión que él lograba justamente con estos lienzos, sin objetizar a los mismos, pero decía, porque yo estoy brindando algo de mí y lo estoy haciendo que fluya a través de la tinta y que quede dentro de sus cuerpos, ¿no? Así es, qué poderoso. No, ¿verdad? Definitivamente el y mensaje. eso es un relato brevísimo y te abre pero tal poderosísimo. Universo. Poderoso. Cuando tuve la oportunidad de que Carlos me compartiera el texto, iba en un vuelo. Entonces dije, ¿sabes qué? Déjame descargarlo de una vez para poderlo hacer. No sabes cómo lo disfruté. O sea, porque es muy breve, fue un vuelo corto, pero al final de cuentas te adentra y te hace querer saber más, conocer más de la obra en lo particular de este autor, pero también de la novela erótica. Y esa es mi pregunta, Ana, y no me quiero quedar sin tiempo para poderte pedir esta respuesta o este consejo. ¿Cuál sería un primer buen paso a alguien que quiere adentrarse en la novela erótica? Porque retomando parte de la primera pregunta con ese tema del tabú y demás, y también porque decía, es que ¿cómo me voy a adentrar? ¿Cómo me van a ver leyendo algo de este tipo? Y llega también la hipocresía con este boom que se dio hace algunos años con la novela esta de Las sombras de Grey, que veías a cualquier cantidad de mujeres y hombres también leyendo el libro y estaba bien, ¿no? Estaba de moda, era aceptado. Pero entonces, ¿por qué no realmente abrirnos a este método de lectura, a este tipo de novelas? ¿Y cuál sería el primer buen paso, una buena recomendación para adentrarnos en este campo? Pues, ¿qué te diré? Hay buena literatura erótica y hay mala literatura erótica. Entonces, eso juega en contra también, por supuesto. Habría que tener cuidado con lo que se elige, pues porque no todo lo que se publica siempre tiene calidad. Por principio de cuentas, los 7 cuentos japoneses de Nichiro Tanizaki que podrán encontrar en edición de bolsillo en las librerías, es una excelente manera. Está una novela preciosa de Almudena Grandes, que bueno, recientemente falleció, que se llama Las edades de Lulú. También es, digamos, una autora más contemporánea. Autoras como Inés Arredondo, autora de cuentos eróticos preciosos, es una mexicana de la generación de medio siglo, de los años 50, también es una autora muy poderosa. Y en fin, yo les recomiendo de manera especial un libro mío que se llama El amor es hambre, que también es justamente otra manera de acercarse a la literatura erótica. Yo quiero suponer que lo que les estoy recomendando es de calidad, porque pues si no, no valdría la pena todo el esfuerzo, ¿no? De una propuesta que no sea nada más el tema, sino también la forma en que se aborda. Perfecto. Pues antes de entrar de lleno en el bello y desconcertante relato que tenemos a continuación, el agradecimiento, Ana, y por supuesto, si te parece, vamos a escuchar ahora. Sí, muchísimas gracias, Roberto, por esta oportunidad.
Era aquella una época en la que los hombres rendían culto a la noble virtud de la frivolidad, en la que la vida no era la áspera lucha que es hoy. Eran tiempos de ocio, tiempos en que los ingeniosos profesionales podían ganarse la vida sobradamente si conservaban radiante el buen humor de los caballeros ricos o bien nacidos y si cuidaban de que la risa de las damas de la corte y de las geishas no se extinguiese nunca. En las novelas románticas ilustradas de la época, en el teatro kabuki, donde los rudos héroes masculinos como Sadakuro o Jiraiya eran transformados en mujeres en todas partes, la hermosura y la fuerza eran una sola cosa. Las gentes hacían cuanto podían por embellecerse y algunos llegaban a inyectarse pigmentos en su preciosa piel. En el cuerpo de los hombres bailaban alegres dibujos de líneas y colores. Los visitantes de los barrios de placer de Edo preferían alquilar portadores de palanquín que estuviesen tatuados espléndidamente. Entre los que se adornaban de este modo, no solo se contaban jugadores, bomberos y gente semejante, sino miembros de la clase mercantil y hasta samuráis. De vez en cuando se celebraban exposiciones y los participantes se desnudaban para mostrar sus afiligranados cuerpos. Se los palmoteaban orgullosamente, presumían de la novedad de sus dibujos y criticaban los méritos de los ajenos. Hubo un joven tatuador excepcionalmente hábil llamado Seikichi. En todas partes se le elogiaba como un maestro de la talla de Karibun o Yatsuhei, y docenas de hombres le habían ofrecido su piel como seda para sus pinceles. Gran parte de las obras que se admiraban en las exposiciones de tatuajes eran suyas. Había quienes podían destacarse más en el sombreado o en el uso de cinabrio, pero Seikichi era famoso por el vigor sin igual y el encanto sensual de su arte. Seikichi se había ganado anteriormente el pan como pintor ukiyo-e de la escuela de Tokoyuni o Kinisada, y a pesar de haber descendido a la condición de tatuador, su pasado era visible en su conciencia artística y su sensibilidad. Nadie cuya piel o cuyo aspecto físico no fuese de su agrado lograba comprar sus servicios. Los clientes que aceptaban tenían que dejar coste y diseño enteramente a su discreción y habían de sufrir durante un mes o incluso 2 el dolor atroz de sus agujas. En lo profundo de su corazón, el joven tatuador ocultaba un placer y un secreto deseo. Su placer residía en la agonía que sentían los hombres al irles introduciendo las agujas, torturando sus carnes hinchadas, rojas de sangre, y cuanto más alto se quejaban, más agudo era el extraño deleite de Seikichi. El sombreado y el abermejado, que se dice son particularmente dolorosos, eran las técnicas con las que más disfrutaba. Cuando un hombre había sido punzado 500 o 600 veces en el transcurso de un tratamiento diario normal y había sido sumergido en un baño caliente para hacer brotar los colores, se desplomaba medio muerto a los pies de Seikichi. Pero Seikichi bajaba su mirada hacia él, fríamente. «Parece que duele», observaba con aire satisfecho. Siempre que un individuo endeble aullaba de dolor, o apretaba los dientes, o torcía la boca como si estuviese muriéndose, Seikichi le decía: «No sea usted niño, conténgase usted. No ha hecho más que empezar a sentir mis agujas». Y continuaba tatuándole, tan imperturbable como siempre, mirando de vez en cuando, de reojo, el rostro bañado en lágrimas del cliente. Pero a veces, una persona de excepcional fortaleza encajaba las mandíbulas y aguantaba estoicamente sin permitirse ni un gesto. Entonces, Seikichi se sonreía y decía: «Ah, es usted hombre porfiado. Pero espérese, pronto le empezará a temblar el cuerpo de dolor. Dudo que sea capaz de soportarlo». Durante mucho tiempo, Seikichi acarició el deseo de crear una obra maestra en la piel de una mujer hermosa. Semejante mujer había de reunir indescriptibles perfecciones de carácter como físicas. Un rostro encantador y un hermoso cuerpo no le habrían satisfecho. Aunque inspeccionaba cuántas bellezas reinaba en los alegres barrios de Edo, no encontró ninguna que satisficiese sus exigentes pretensiones. Transcurrieron varios años sin encontrarla, y el rostro y la figura de la mujer perfecta continuaban obsesionándole, pero no quiso perder la esperanza. Una tarde de verano, durante el 4.º año de búsqueda, sucedió que Seikichi, al pasar por el restaurante Hirasei,
en el distrito Fukugawa de Edo, no lejos de su casa, vio un pie desnudo de mujer, blanco como la leche, asomando por entre las cortinas de un palanquín que estaba partiendo. Para su experta mirada, un pie humano era tan expresivo como un rostro. Aquel era el colmo de la perfección. Dedos exquisitamente cincelados, uñas como las iridiscentes conchas del acantilado de Noshima, un perlado y un redondeado talón, la piel tan lustrosa que parecía bañada en las límpidas aguas de un manantial de montaña. Se trataba, en fin, de un pie digno de ser nutrido por la sangre de los hombres, de un pie hecho para pisotear sus cuerpos. Seguramente, aquel era el pie de la única mujer que durante tanto tiempo se le había ocultado. Ansioso por vislumbrar su cara, Seikichi empezó a seguir al palanquín, pero tras perseguirlo por callejuelas y avenidas, lo perdió por completo de vista. El deseo de Seikichi, durante tanto tiempo contenido, se convirtió en amor apasionado. Una mañana, ya muy entrada la primavera siguiente, se encontraba él en el balcón, adornado por los bambúes floridos de su casa de Fukugawa, contemplando una maceta de lirios omoto, cuando oyó a alguien junto a la puerta de su jardín. Por la esquina del seto interior apareció una muchacha. Le llevaba un recado de una amiga suya, Geisha, del cercano barrio de Tatsumi. Mi ama me ha dicho que le entregue esta capa y dice que si tendría la amabilidad de decorar el forro, dijo la muchacha. Desató un paquete de ropa color azafrán y sacó una capa de seda, de mujer, envuelta en un pliego de papel grueso en el que estaba impreso un retrato del actor Tohaku y una carta. La carta repetía su amistosa petición y continuaba diciendo que su portadora empezaría pronto la carrera de geisha bajo su protección. Esperaba que, sin echar en el olvido los viejos vínculos, extendiese su protección a esta muchacha. Creo que es la primera vez que te veo, dijo Seikichi escrutándola con insistencia. Parecía no tener más de 15 o 16 años, pero su rostro mostraba una belleza extrañamente madura, un aspecto de experiencia, como si ya hubiese pasado varios años en el alegre barrio y hubiese fascinado a incontables hombres. Su belleza reflejaba los sueños de generaciones de hombres y mujeres seductores que habían vivido y muerto en la vasta capital, donde estaban concentrados los pecados y las riquezas de todo el país. Seikichi le ofreció asiento en el balcón y estudió sus delicados pies, desnudos salvo unas elegantes sandalias de paja. «Tú saliste en palanquín del Hirashei una noche de julio pasado, ¿no es cierto?», le preguntó. «Supongo que sí», contestó ella, sonriendo ante la extraña pregunta. «Mi padre vivía todavía y me llevaba con frecuencia allí. Te he estado esperando durante 5 años. Es la primera vez que te veo la cara, pero recuerdo tu pie. Acércate un momento, tengo que enseñarte una cosa». Ella se había puesto en pie para irse, pero la cogió de la mano y la condujo arriba, al estudio que daba a la orilla del río. Entonces sacó 2 kakemonos y desenrolló uno ante ella. Era una pintura de una princesa china, la favorita del cruel emperador Chu de la dinastía Shang. Estaba apoyada en una balaustrada, en postura lánguida. La larga falda de su vestido de brocado floreado caía hasta la mitad de un tramo de escalones. Su esbelto cuerpo soportaba con dificultad el peso de una corona de oro, tachonado de coral y lapislázuli. Llevaba en la mano derecha una ancha copa de vino que inclinaba hacia los labios, mientras contemplaba a un hombre que era conducido a la tortura en el jardín de abajo, con las manos y los pies encadenados a un pilar hueco de cobre en cuyo interior iban a echar fuego. La princesa y su víctima, la cabeza inclinada ante ella, los ojos cerrados, dispuestos a aceptar su destino, estaban representados con terrorífica verosimilitud. Mientras la muchacha contemplaba la extraña pintura, sus labios temblaron y los ojos empezaron a chispearle. Poco a poco, su faz fue adquiriendo una curiosa semejanza con la de la princesa. En la pintura, descubrió su yo secreto. «Tus propios sentimientos están revelados aquí», le dijo Seikichi, complacido, mientras la miraba al rostro. «¿Por qué me muestras una cosa tan horrible?», preguntó la muchacha mirándole.
se había puesto pálida. La mujer eres tú. Su sangre corre por tus venas. Después, extendió el otro kakemono. Era una pintura titulada Las Víctimas. En medio de ella, una joven estaba en pie, apoyada al tronco de un cerezo. Gozaba contemplando un montón de cadáveres de hombres que yacían a sus pies. Unos pajarillos trinaban sobre ella, cantando triunfalmente. Sus ojos irradiaban orgullo y gozo. Era un campo de batalla o un jardín de primavera. En este cuadro, la muchacha sintió haber encontrado algo escondido durante mucho tiempo en las tinieblas de su propio corazón. Esta pintura muestra tu futuro, dijo Seikichi apuntando a la mujer que había bajo el cerezo, la propia imagen de la muchacha. Todos estos hombres arruinarán sus vidas por ti. Por favor, te suplico que te lleves esto. Se volvió de espaldas como para escapar a su tantálico hechizo y temblando se postró ante él. Finalmente continuó diciendo: sí, admito que no te equivocas conmigo. Yo soy como esa mujer. Así que llévate esto, por favor. No hables como una cobarde, le dijo Seikichi con una sonrisa maliciosa. Míralo más cerca. No durarán mucho tus escrúpulos. Pero la muchacha se negaba a levantar la cabeza. Todavía postrada, con el rostro entre las mangas, repetía una y otra vez que estaba asustada y quería marcharse. No, tienes que quedarte. Quiero convertirte en una verdadera belleza, le dijo acercándose a ella. Llevaba bajo el kimono un frasquito de anestésico que había conseguido algún tiempo antes de un médico holandés. El sol de la mañana brillaba sobre el río, enjollando el estudio de 8 alfombras con su ardiente luz. Los rayos reflejados por el agua dibujaban temblorosas olas doradas sobre las mamparas corredizas de papel y sobre el rostro de la muchacha, que estaba profundamente dormida. Seikichi había cerrado las puertas y sacado sus instrumentos de tatuaje, pero durante un rato se limitó a sentarse, arrobado, saboreando hasta la saciedad su misteriosa belleza. Pensaba que jamás se cansaría de contemplar su sereno rostro semejante a una máscara. Precisamente como los antiguos egipcios habían embellecido sus magníficos campos con pirámides y esfinges, iba él a embellecer la impoluta piel de la muchacha. En ese momento, levantó el pincel que apretaba entre el pulgar y los 2 dedos siguientes de la mano izquierda, aplicó su extremo en la espalda de la muchacha y con la aguja que llevaba con la mano derecha empezó a grabar un dibujo. Sintió que su propio espíritu se disolvía en la tinta negra de polvo de carbón con la que le manchaba la piel. Cada gota de cinabrio Ryukyu, con el que iba mezclando el alcohol y atravesándola, era una gota de su propia sangre. Veía en sus pigmentos los matices de sus propias pasiones. Pronto llegó la tarde y luego el tranquilo día primaveral avanzó hacia su fin. Pero Seikichi no se detuvo en su trabajo, ni se interrumpió el sueño de la muchacha. Cuando un criado llegó de casa de la geisha preguntando por ella, Seikichi lo despachó, diciéndole que hacía tiempo que se había ido. Y horas más tarde, cuando la luna colgaba sobre la mansión del otro lado del río, bañando las casas de la orilla en una luz de ensueño, el tatuaje no estaba ni a medio hacer. Seikichi trabajaba a la luz de una vela. Ni siquiera introducir una gota de colorante era un trabajo fácil. A cada pinchazo de la aguja, Seikichi daba un profundo suspiro y sentía como si se hubiese atravesado su propio corazón. Poco a poco, las marcas del tatuaje empezaron a adquirir la forma de una gigantesca araña hembra, y cuando el cielo nocturno empalidecía con la luz del alba, esta horripilante y malévola criatura había estirado sus 8 patas para abrazar por completo la espalda de la muchacha. A plena luz del alba primaveral, las barcas habían empezado a bogar por el río, de arriba a abajo, con los remos restallando en la quieta mañana. Los tejados brillaban al sol y la neblina comenzaba a adelgazar sobre las blancas velas que se hinchaban con la brisa mañanera. Por fin, Seikichi dejó el pincel y contempló la araña tatuada. Esta obra de arte había sido el supremo esfuerzo de su vida. Ahora, cuando la hubo acabado, su corazón estaba atravesado de emoción.
Las dos figuras permanecieron quietas durante algún tiempo. Luego, las paredes de la habitación devolvieron el eco tembloroso de la voz baja y bronca de Seikichi. Para hacerte verdaderamente hermosa, he vertido mi espíritu en este tatuaje. No existe hoy una mujer en el Japón que se pueda comparar contigo. Tus viejos temores han desaparecido. Todos los hombres serán tus víctimas. Como respuesta a estas palabras, un débil gemido escapó de los labios de la muchacha. Lentamente empezó a recobrar los sentidos. A cada estremecida inspiración, las patas de la araña se agitaban como si estuviera viva. Tienes que sufrir. La araña te tiene entre sus garras. Como respuesta, abrió ella los ojos levemente, con una mirada vacía. La mirada se le fue avivando poco a poco, como la luna va encendiéndose por la tarde, hasta lucir esplendorosamente en su faz. «Déjame ver el tatuaje», dijo, hablando como en sueños, pero con un dejo de autoridad en la voz. «Al darme tu espíritu, has tenido que hacerme muy bella. Antes tienes que bañarte para que aparezcan los colores», susurró Seikichi compasivamente. «Me temo que va a dolerte, pero sé valiente otro poco. Puedo soportar cualquier cosa por la belleza». A pesar del dolor que le recorría el cuerpo, sonrió. «¿Cómo pica el agua? Déjame sola, espera en la otra habitación. No me gusta que un hombre me vea sufrir así». Al salir de la tina, demasiado débil para poder secarse, la muchacha apartó la compasiva mano que Seikichi le ofrecía y se dejó caer al suelo en una agonía, quejándose como presa de una pesadilla. El despeinado cabello le colgaba sobre el rostro en salvaje maraña. Las blancas plantas de sus pies se reflejaban en el espejo que había detrás de ella. Seikichi estaba asombrado del cambio que había sobrevenido a la tímida y sumisa muchacha del día anterior, pero hizo lo que le había dicho y se fue a esperar en el estudio. Alrededor de una hora después, volvió, cuidadosamente vestida, con el empapado y alisado cabello cayéndole por los hombros. Apoyándose en la barandilla del balcón, miró al cielo levemente brumoso. Le brillaban los ojos, no había en ellos ni una huella de dolor. «Me gustaría ofrecerte también estas pinturas», dijo Seikichi, colocando ante ella los kakemonos. «Cógelas y vete. Todos mis antiguos temores se han desvanecido y tú eres mi primera víctima». Le lanzó una mirada tan brillante como una espada. Una canción de triunfo sonaba en sus oídos. «Déjame ver de nuevo tu tatuaje», suplicó Seikichi. Silenciosa, la muchacha asintió y dejó resbalar el kimono de sus hombros. En ese preciso instante, su espalda, esplendorosamente tatuada, recibió un rayo de sol y la araña se coronó en llamas. Pues esto fue El tatuador de Tanizaki. Vaya novela, ya lo habíamos comentado, Ana. Corta, breve, pero muy poderosa. Y puedes poner, desde la posición del tatuador en este trabajo incansable de horas y días, hasta incluso el de la mujer, con este resurgimiento otra vez después de la obra, ¿no? ¿Qué te gustaría comentar al respecto? Que bueno, también estaba recordando que para los orientales, específicamente para los japoneses, la tradición del tatuaje es tal que lo lleva a niveles de exquisitez, y en ese sentido, antiguamente, estamos hablando de los siglos XVI al XVIII, en la famosa era de Edo, que el tatuaje se practicaba incluso en todo el cuerpo, y había gente que se tatuaba incluso los genitales. Trajes completos. Y cuando morían, heredaban esa piel a sus hijos, y con esto ellos tenían un patrimonio. Y hay pieles que se conservan en el Museo de Tokio y se pueden ver
así como si fueran lienzos completos. Entonces imagínate que allí Tanizaki está retomando esa tradición con esos niveles de refinamiento, ¿no? De una estética que, pues, no en balde a Tanizaki lo vincula especialmente con autores occidentales, también con ese refinamiento como lo vamos a encontrar en un Oscar Wilde, en un André Gide, ¿no? Con esta capacidad de sugerir atmósferas, de hacer del lenguaje mismo y de lo que se está urdiendo a través de las palabras como si fuera una herramienta de seducción. Y te ayuda a comprender el por qué el tatuaje en este relato es desde el hilo conductor hasta el vínculo final entre ambos personajes, la importancia del tatuaje mismo para los japoneses, para muchas personas, sin demeritar el día de hoy que mucha gente se tatúa cosas al azar y demás, es una decisión muy personal, cada quien su piel, pero al final de cuentas el origen del mismo, como tú lo decías, era una narrativa, ¿no? Era algo que realmente tenían como destino que permaneciera por la eternidad en sus pieles, ¿no? Sí, toda una poética de vida y de aspiraciones, definitivamente. Y bueno, en el cuento, como te decía, a propósito de las versiones de la traducción de que si el tatuaje, el tatuador o esta postura indescifrable, ¿no? Hay conceptos que no son fáciles de traducir, de cómo te enfrentas en la posición adecuada, que en un momento determinado no es solamente una posición de guerra, sino que casi con la pura apariencia estás dando ya toda una actitud que representa una forma de enfrentar al enemigo y a la realidad. Definitivamente. Ana, antes de despedirnos, porque sabes que el tiempo es enemigo en esta ocasión, cuéntanos sobre tus nuevos proyectos, en qué estás trabajando en este momento, dónde podemos acercarnos a las adaptaciones que tu obra ha tenido en muchos formatos, porque aparte es en video, en fotografía, en instalación, en intervención artística, en performance, así de nutrido y de variado, Ana. Pues a través de la página web www.anaclavel.com hay bastante de lo que mencionas, ¿no? A propósito de los libros, de las novelas, de los relatos. Hay una parte de multimedia a donde se puede consultar. Y por otro lado, bueno, la mayoría de mis libros están publicados en Alfaguara, entonces pues por ahí también se puede encontrar en versión electrónica y en libro, ¿no? Físico. Y bueno, lo que se viene próximamente es una novela que saldrá en agosto, septiembre, y que no solamente tiene que ver con la cuestión de erotismo, sino del deseo, y no forzosamente el deseo corporal, sino el deseo de ser alguien más. No les adelanto más. No puedo adelantar más. Para que créame que le gustaría hacerlo, pero vamos a generar expectativa. Ana, pues muchísimas gracias. Qué placer haber compartido en esta ocasión contigo y comentar de esta magnífica obra del tatuador y compartir contigo tu obra también, por supuesto. Gracias, Roberto. Al contrario, así Ana Clavel. Y gracias a ustedes, un placer haber estado en esta ocasión. Gracias, Círculo Editorial Azteca. Ojalá sea la primera de varias porque lo disfruté enormemente. Y pues nosotras hasta aquí. Ana, hasta la próxima. Hasta la próxima. Círculo Editorial Azteca presentó